Pero ¿qué revela el caso de Rocha Moya sobre el momento que se vive al interior de Morena? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar el costo político para el gobierno actual? Bueno, para analizar este tema, todas las aristas y las preguntas que se desprenden, porque son muchas, nos acompaña, tengo el placer y el privilegio de saludar con mucho gusto, presentarle a Víctor Hernández Ojeda. Él es analista político, experto en seguridad, que tiene también una postura contundente sobre esto. Maestro, muchísimas gracias, querido Víctor, y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues esto es un verdadero desaseo. No hay un precedente que dicte como tal este desorden que sucede en Sinaloa y el reflejo de lo que sucede en el resto del país. Porque la violencia no se ve y no se sufre solamente en Sinaloa, pero es el foco más fuerte y es el foco de más atención. ¿Qué te dice esto? ¿Cuál es la lectura que tenemos que poner? ¿Quién está detrás de estas decisiones absurdas, arbitrarias que toma Rocha Moya en automático y además en una situación personal? Y después recula y se echa para atrás. ¿Qué podemos leer? Habría que decir que siempre hay que reservar un poco de escepticismo en caso de que esta sea una táctica de nado sincronizado. Bien podría ser que esto sea algo que se planeó y deliberadamente para distraer la atención, pero como profesionista de la seguridad nacional te podría decir que esta noche Rocha Moya enfrenta unos peligros a grados que son prácticamente inminentes. Por un lado, un riesgo de que haya una retaliación del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República por de pronto tomar esta decisión que desequilibra el ecosistema político, mientras tiene carpetas de investigación abiertas en México y en Estados Unidos en su contra. Segundo, una retaliación del ejército de los Estados Unidos, porque Pete Hegseth ha prometido el realizar acciones cinéticas como el secuestro del Mayo Zambada, de Nicolás Maduro, o incluso ataques con drones, como ha habido en operaciones en Siria, en Libia y en Yemen. Y una tercera posibilidad, un tercer riesgo que enfrenta esta noche Rocha Moya es la retaliación del propio cártel de Sinaloa, porque si recordamos la defensa del Mayo Zambada, pues bueno, él afirma que su secuestro ocurre con cierta aveniencia del gobierno estatal. Y creo que sí hay un escenario de que esta noche quizás Rocha Moya tenga que enfrentar esos peligros, ¿no? A su vida, a su libertad, porque alienó a todos esta misma noche. Porque Rocha Moya alienó a todas las personas que probablemente pudieron haber trabajado con él. Los señalamientos de que su campaña viene financiada por el cártel de Sinaloa, ¿no? Presuntos que todavía no están demostrados, al gobierno federal y al gobierno de los Estados Unidos, que ha pedido su cabeza. A ver, déjame entender esto porque es sumamente delicado y aquí entonces Rocha Moya, ahora nuevamente gobernador con licencia, tiene que cuidarse de tres frentes: de su libertad, de su vida, pero por parte del ejército mexicano, de las autoridades mexicanas, del crimen organizado que puede pedir su cabeza, puede buscar su cabeza, o de las autoridades de Estados Unidos que pueden hacer este ejercicio. ¿Qué hace y qué dice Estados Unidos ante esto? O sea, ¿nos ve como una burla? ¿Lo ve como una situación necesaria para empezar a proceder? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué podemos pensar que hace el gigante norteamericano ante esto? Es una bofetada el regreso de Rocha Moya al poder, así sean 24 horas, porque el gobierno estadounidense ha construido una campaña de equivalencia entre la guerra contra el terror y la guerra contra el narcotráfico, y hoy jurídicamente son equivalentes el Mencho y Osama Bin Laden, son equivalentes el Estado Islámico y el cártel de Sinaloa. Entonces, el gobierno estadounidense pues solo tiene dos lecturas de esto: o hay una situación de desgobierno en México, o se trata de una jugada orquestada y de una falta de respeto deliberada hacia el Departamento de Defensa, y el Pentágono bajo la administración Donald Trump no suele tomarse a la ligera este tipo de insultos. Claro, y esta es una contradicción a este famoso nado sincronizado que habían establecido desde hace tiempo. Es una contradicción porque primero Rocha Moya regresa al gobierno de Sinaloa, hace un comunicado gigantesco en donde habla de sí, habla de las garantías que le va a dar, que nunca le ha dado al estado de Sinaloa, de su posición, de su inocencia ante estos señalamientos, bla, bla, bla. Una demagogia absoluta, una maestría en demagogia. Y poco tiempo después sucede esto y el comunicado que manda, con los brazos hacia abajo, con la cabeza agachada, con un coscorrón después del comunicado de Claudio Sheinbaum del que hablamos, no menciona nombres, pero está evidentemente dirigido a él, lo dejan solo. Ella y el resto de los gobernadores, cuando en un principio decían estamos contigo, no estás solo, y ahora sucede lo contrario.
¿a qué puede responder esto? ¿Qué podemos entender que este abandono hacia Rubén Rocha Moya es ahora mucho más significativo, mucho más tajante y mucho más agresivo? Mira, esta vida es un hotel y nadie se va sin pagar. El gran problema de construir un futuro político de la mano con la delincuencia organizada es que eso es un préstamo siempre del futuro del país y del futuro de quienes hacen eso como carrera política. Y en ese tenor, aunque solo sean señalamientos y aunque nunca hubiera una sentencia condenatoria, ya hay un agravio hacia el partido en el poder, hacia el gobierno de los Estados Unidos y hacia el poder fáctico en Sinaloa, que es el cártel de Sinaloa. Y esto debería invitarnos a reflexionar no solo en el árbol, sino en el bosque. Sinaloa es una de las cunas de la insurgencia en México. Desde el siglo XIX hubo intentos de independencia durante la guerra México-Estados Unidos. Es el lugar donde se inaugura la guerra contra el narcotráfico, el Triángulo Dorado, la llamada Operación Cóndor. Y tendría que llamarnos a pensar, Sinaloa lleva casi 100 años de intervención militar, de operaciones antinarcóticos, y no hay forma de deshacerse de ese vínculo entre el poder político y el poder criminal. Llama también la atención de cómo el senador Insunza no había aparecido en la ecuación y ayer se fue a cuadrar y a presentar sus respetos a Rocha Moya, también el Poder Judicial. Es decir, hay un problema de ingobernabilidad y hay elementos para solicitar la extinción de poderes en Sinaloa, porque tenemos a un Congreso que es oficialía de partes de Rocha Moya, a un Poder Judicial donde él nombró cómodamente a muchos de los hoy integrantes, y el Ejecutivo, pues bueno, que presidió brevemente como Napoleón en este regreso de 100 días después de su exilio, y que termina siendo derrotado en Waterloo. Y tendría que llamarnos a pensar qué es lo que legitima el poder político y por qué siguen naciendo estas figuras de las que no podemos decir nunca con claridad. Sí, es honesto. Hoy creo que nadie está libre de toda sospecha, y aunque haya una purga impulsada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de estos personajes, hay que pensar en el mundo post-Rocha Moya, cómo introducimos candados para que esto nunca nos vuelva a pasar en el poder político mexicano. Ahora, actualmente Sinaloa no tiene gobernador, ni tampoco interino, no se ha nombrado. Geraldine Bonilla no puede traer cargo después de que ya fue gobernadora interina durante estos 112 días. ¿Quién podría entonces? ¿El secretario de gobierno de Sinaloa? ¿Alguien de otra entidad? Es un estado que está absolutamente abandonado, no tiene una cabeza de líder, ni tampoco tiene una dirección. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Mientras tú y yo platicamos, puede ser que nombren o no. ¿Cuántas horas tiene que pasar para que haya un nombramiento de un estado totalmente abandonado, Víctor? A ver, la verdad es que la ley mexicana nunca previó este tipo de escenarios. No tenemos un plan de continuidad de gobierno como lo hay en Estados Unidos, que hay hasta gobiernos secretos que viven en búnkers y que tienen una rotación cada ciertos meses en caso de que haya una guerra nuclear. México nunca pensó en este escenario. Es más, incluso yo te diría que dudo de la legalidad de cómo regresó al poder, porque normalmente estas licencias requieren de alguna aprobación, aunque sea simbólica, de los congresos locales, y eso siempre es un riesgo. Cuando uno pide licencia puede ser que te grillen, que alguien vote en contra de que termine tu licencia. O sea, yo incluso dudaría de si regresó en términos legales, y creo que solo hay 3 explicaciones de por qué regresó. Primero, a lo mejor porque iba a solicitar alguna información que solo podía exigir como gobernador y está pensando en ser testigo protegido en los Estados Unidos y quiere entregarlo para tener algún tipo de esperanza de salvar su vida. La segunda opción es para dar alguna instrucción, alguna orden, algún decreto, a ver si no sale publicado mañana o pasado mañana, que lo blindara de estos procesos. O quizás en algún intento de blindarse de alguna acción ministerial, judicial o militar que se iba a ejecutar ayer, ¿no? Y decir, tengo fuero. A mí solo se me ocurren esas 3 opciones para explicar por qué antagonizar con todo el partido que lo puso en el poder. Y claramente la jugada no le salió, porque ya ni siquiera el partido en el poder, que era su último resquicio de ayuda, está con él. Ahora, déjame hacer alusión a lo que dijo Christopher Landau, y lo digo a título personal. Sí estoy disfrutando el show, pero de alguna manera también me hacen falta respuestas. La posición de Estados Unidos está por llegar. Estamos esperando que haya un comunicado de parte de la autoridad norteamericana. ¿La van a tomar o no? ¿O siempre van a tomar acciones? ¿Qué hace? ¿O qué podemos esperar de Estados Unidos para terminar esta conversación, Víctor? El pronóstico que yo he hecho
como profesionista de la seguridad nacional es que la fecha ideal para una intervención militar estadounidense es octubre, porque es la fecha donde ya no hay mundial, ahorita ya no hay riesgo de daño colateral. No hay cortinas de humo. No hay cortinas de humo. Es la antesala de la elección intermedia en los Estados Unidos, entonces en términos de marketing es la fecha en que tiene más impactos, más tema de conversación, y le acaban de dar la excusa perfecta, ¿no? Decir a una persona que te hemos pedido, que te hemos exigido que entregues a la justicia estadounidense, la regresas al poder, y lo retomó la prensa internacional. Es la clase de agravios que Trump se toma a título personal. Mucha gente decía, no, este viaje de Argentina y la interlocución que tuvo Harfuch con el director de la DEA ya significan que terminó la presión. Pues sí, a lo mejor y la DEA tiene una buena relación de trabajo con Omar García Harfuch, pero el Departamento de Defensa, que es la burocracia más grande que todas las demás agencias de inteligencia combinadas, tiene hoy a la cabeza Pete Hegseth, que ha prometido una guerra contra los cárteles en el sentido militar de la expresión, y les acaban de dar el pretexto ideal para venir y pelearla en territorio mexicano. No diría una invasión, pero sí una campaña aérea acotada con ataques quirúrgicos, y creo que ahora podríamos decir que uno de los lugares donde ocurrirá eso sin duda va a ser Sinaloa. Pues qué días tan complejos se vienen para nuestro país, y en la relación con Estados Unidos estaremos muy atentos. Yo extiendo la invitación para que puedas acompañarnos en estas colaboraciones, querido Víctor. Sigamos analizando estos temas que están verdaderamente pendiendo de un hilo y que dejan muchos entredichos y muchas dudas en la relación ya de por sí pues muy raquítica que hay con los Estados Unidos, muy compleja. Hay que decirlo, México está en peligro. Esta noche estamos en grave peligro como país. Y exactamente, y lo que sucede también con Rocha Moya y con la gobernabilidad de ese estado. En fin, Víctor, nuevamente muchas gracias y bienvenido siempre.